La comisión de transición entre los gobiernos de Lasso y Noboa estará integrada por al menos 40 delegados. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, salió en defensa del ex asambleísta Peter Calo, acusado de violación. El mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, llega a Israel y se reúne con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Decenas de familias de 3 provincias no quieren dejar morir la tradicional forma de elaborar panela con trapiche y el jugo de la caña de azúcar. Buenas tardes, amigos. Hoy comenzamos Televistazo con nuevos detalles sobre la transición. Estefi. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Muy buenas tardes. El equipo de Daniel Noboa deberá recibir la posta de cada cartera de Estado. Presidencia. La transición empieza. La transición entre el gobierno entrante y el saliente se realizará con delegados de los 20 ministerios. El calendario para las reuniones aún no está definido y depende de la agenda del Consejo Nacional Electoral para la entrega de las cartas credenciales. Paul Romero con el informe. La transición presidencial se realizará en cada ministerio entre los delegados del gobierno saliente, con quienes el presidente electo Daniel Noboa designe para recibir la información del Ejecutivo, según lo confirmó el ministro de Gobierno Henry Cucalón. Cada una de las carteras va a tener una contraparte con los ministros que están actualmente en el gobierno para poder entregar toda la información, no solamente documental. La primera reunión para el proceso de transición empezó este martes en Carondelet, pero todavía no se ha definido un cronograma y la prioridad de la información. Por ejemplo, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el proceso se enfocará en los proyectos aprobados para enfrentar los efectos del fenómeno del Niño y los recursos disponibles para atender la emergencia vial. El gobierno nuevo va a recibir 220 millones de créditos de la CAF con proyectos que deja el Ministerio de Obras Públicas y 150 millones del Banco Mundial para atender la emergencia del fenómeno del Niño. Los colaboradores del nuevo gobierno no informaron quiénes serán los delegados para la transición en cada ministerio. Además, las reuniones dependerán del calendario electoral del CNE para la instalación de la nueva asamblea y la posesión del nuevo mandatario, prevista tentativamente para el 11 de diciembre, fecha que podría adelantarse si no interponen acciones administrativas y legales a los resultados electorales. Para esta semana están previstas las primeras reuniones para la transición en las carteras de Economía y Defensa. Al menos 10 temas se tratarán en la reunión del Consejo de Seguridad solicitada por el presidente electo Daniel Noboa, que será la próxima semana. Fabiola Santana nos trae ahora los detalles. La reunión del Consejo de Seguridad con el presidente electo Daniel Noboa se desarrollará la próxima semana. El nuevo mandatario recibirá información sobre los 11 grupos de delincuencia organizada, en qué territorios operan, cuáles son las rutas de la droga, el alcance de sus operaciones conexas como el tráfico de armas y minería ilegal. También la situación en las cárceles del país, los avances en las estrategias de inteligencia policial y militar y las leyes que deberían impulsar en la Asamblea. Hay muchísimo por hablar y nosotros estamos con toda la información lista porque es importante que el nuevo gobierno entienda la situación del país, la problemática de la violencia y sobre todo qué es lo que se ha hecho, qué es lo que queda encaminado, qué es lo que tenemos que hacer para el 2023. Del lado militar, Noboa recibirá detalles sobre los acuerdos de cooperación para seguridad y defensa con Estados Unidos y Gran Bretaña, los proyectos de inversión y memorandos de entendimiento con Estados Unidos para recuperar la capacidad operativa militar, además de los trabajos de inteligencia para combatir al crimen organizado. El COSEPE es el máximo organismo que asesora al presidente de la República y lo que se trata en él es de carácter reservado. Daniel Noboa y Guillermo Lasso hablaron sobre economía, seguridad y la posibilidad de que el cambio de mando sea antes de diciembre. Además, se determinó que Noboa participará en una reunión del Consejo de Seguridad del Estado, que será la próxima semana. Repasemos la crónica de la cita. 8 minutos después del mediodía, Daniel Noboa, en calidad de presidente electo, llegó al Palacio de Carondelet para reunirse con Guillermo Lasso y dar inicio a una transición que se aspira sea ordenada.
Pero antes de ingresar, Noboa rompe el protocolo y se acerca al balcón del palacio para saludar a sus simpatizantes, quienes 2 horas antes llegaron hasta la Plaza Grande para verlo, saludarlo, para desearle éxitos en su gestión. El presidente de la República recibió a quien será su sucesor y hubo 2 momentos en esta jornada. Primero una reunión privada entre Noboa y Lasso y luego un encuentro ampliado donde por el lado del gobierno estaba una batería de ministros de Estado y por el lado del presidente electo un grupo de personas que se supone estarán cerca del nuevo gobierno aun cuando sus roles no estén claramente definidos. Destacó la presencia del ex vicepresidente Alberto Dajic, quien dijo haber sido invitado a acompañar a Noboa en esta reunión y estar dispuesto a dar sus criterios al nuevo gobierno siempre que sean requeridos. También estuvo Iván Carminiani, el jefe de la campaña de Noboa. En ese lado de la mesa se observó también a Valentina Centeno, asambleísta electa por ADN, quien ocuparía la jefatura del bloque legislativo. También la empresaria Gabriela Sommerfeld, quien estaría al frente de la Cancillería de la República. En la delegación del presidente electo estaba Arturo Félix, amigo de Daniel Noboa, pero sin rol definido en el próximo gobierno. También Mónica Palencia, abogada de Noboa y de quien se dice podría ocupar la Secretaría Jurídica de la Presidencia. También estuvo Sade Fritchi, una joven dirigente de ADN en Galápagos cuyo rol en el próximo gobierno no está definido. En el salón de gabinete, en la cabecera del salón, el retrato de Clemente Yerovi se resignificaba ante el apretón de manos que protagonizaban un presidente electo que, al igual que Yerovi, asumirá las riendas del país en un periodo de transición. Ya en la reunión se habló un poco de todo. Los temas económicos ocuparon buena parte de las 2 horas que duró este encuentro. Allí Noboa pidió un informe sobre la situación económica del país y un detalle de los créditos que deja firmado el gobierno saliente, pero cuyo desembolso está pendiente. La intención es conocer con qué recursos se cuenta para afrontar el fenómeno del Niño. También se habló de la parte jurídica de la transición, que no tiene fecha definida para la entrega del poder y que podría ser antes de diciembre. Aprovechando que estaba por ahí Daniel Noboa, fue requerido por Rosa Muñoz, costurera, quien le tomó las medidas sobre las que se confeccionará la banda presidencial. A la salida de esta reunión no hubo declaraciones relevantes y ahora se espera a que se defina por parte del gobierno entrante los equipos que se reunirán con los ministros a fin de recibir toda la información relativa a la administración del Estado. El embajador de Reino Unido en Ecuador, Chris Campbell, durante un foro energético, dijo que ha dialogado con el presidente electo Daniel Noboa para impulsar proyectos energéticos. Anunció que está programada una inversión de $40 millones en los próximos 5 años en esa área. Estamos listos para trabajar con el presidente electo Noboa, con su gobierno, con su nuevo ministro de Medio Ambiente. Alianzas públicas-privadas son fundamentales para proyectos de energía, renovable. Israel, guerra al terrorismo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visita a Israel en medio de la guerra contra el grupo extremista Hamas y justo cuando se ha producido uno de los episodios más violentos de este conflicto, el bombardeo de un hospital. Biden coincide con Israel en que el ataque pudo originarse en la misma franja de Gaza, con palestinos matando a su propia gente, y ha ofrecido gestionar un enorme apoyo económico para la defensa de Israel. Joe Biden llegó a Tel Aviv para reforzar la alianza entre Estados Unidos e Israel. En el aeropuerto fue recibido por el primer ministro Benjamín Netanyahu y por el presidente Isaac Herzog, para luego sostener una serie de reuniones. Sobre los acontecimientos más recientes por el ataque contra un hospital en Gaza, Joe Biden dijo: según lo que he visto, parece que lo hizo el otro bando. Pero no hay confirmaciones aún, y han sido las fuerzas de defensa de Israel las que difundieron esta imagen de un ataque supuestamente lanzado por extremistas de la Yihad Islámica Palestina, aliados de Hamas, hacia territorio israelí. Segundos después se ve una explosión. Israel dice que es el hospital que fue destruido en Gaza por un ataque fallido.
Pero Biden está en Israel también por el tema de los rehenes. Esas 200 personas llevadas a la fuerza por milicianos de Hamás cuando irrumpieron y desataron una masacre matando a 1.400 personas el sábado 7 de octubre. Biden dijo que la liberación de los secuestrados es la más alta prioridad. Estamos trabajando con socios en toda la región, buscando todas las vías para traer a casa a aquellos que están cautivos por Hamás. No puedo hablar públicamente sobre todos los detalles, manifestó. Y habló de gestionar ante el Congreso de Estados Unidos un paquete de ayudas sin precedentes para reforzar el sistema de defensa antiaérea de Israel, la cúpula de hierro que permite detectar y destruir cohetes lanzados a su territorio. El delicado momento que vive Medio Oriente y las protestas contra Israel han obligado a limitar la agenda de Joe Biden, que preveía además una cumbre en Jordania y buscar vías para una desescalada en el conflicto. Reunión que finalmente fue suspendida ante la negativa a participar por parte del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. El bombardeo contra un hospital en Gaza, que dejó unos 600 muertos, provocó la ira de manifestantes en el mundo, tanto en el mundo árabe como en Europa y América, con el ataque a varias embajadas de Israel. Israel y el grupo Hamás se culpan mutuamente de esta tragedia. Escombros y automóviles quemados quedaron en el estacionamiento del hospital Al-Ali en Gaza. Unas 4.000 personas, según cifras del Ministerio de Salud de Palestina, se habían refugiado en los patios del lugar a raíz de la guerra. Y tras el bombardeo, murieron 600 civiles. Las reacciones a este incidente fueron inmediatas. Turbas enardecidas salieron a las calles de países de Medio Oriente, norte de África, Europa y América para protestar contra el ataque. Las mayores manifestaciones ocurrieron en Estambul, Turquía, donde miles de personas se congregaron frente al consulado israelí. Derribaron una barricada policial y luego atacaron las instalaciones. Otros se enfrentaron con las fuerzas de seguridad jordanas cerca de la embajada de Israel en Amán, coreando muerte a Israel. En Ramallah, Cisjordania, otros marcharon en dirección a la residencia del presidente Mahmoud Abbas. A gritos pedían el derrocamiento de su régimen, al que acusan de no hacer nada en favor de los palestinos en Gaza. Grupos pro-palestinos también se manifestaron en Teherán, frente a las embajadas de Francia y Reino Unido. Otras movilizaciones se registraron en Beirut, España, Canadá y Estados Unidos. A esta hora se registran diversas amenazas terroristas. Las embajadas de Estados Unidos y de Israel en Argentina fueron evacuadas. Y en Francia el Palacio de Versalles fue evacuado por tercera vez desde el sábado. El presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reunieron hoy en Beijing durante una cumbre de la nueva ruta de la seda que organiza el gigante asiático. Un proyecto de negocios clave para China en el que trata de incluir a más de 100 países invitados al encuentro. Ambos gobiernos han criticado las acciones de Israel y han pedido un alto al fuego, opuestos a la postura de Estados Unidos, que afirma el derecho de Israel a tomar represalias. En minutos les mostraremos la despedida de los deportistas ecuatorianos que participarán en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en Chile. Los patrulleros que el gobierno entregó a la policía no cuentan con matrícula ni póliza y tomará al menos un mes de equiparlas. Hernán Higuera nos trae el reporte. Este martes las autoridades del gobierno entregaron 232 camionetas para la policía para combatir la inseguridad. Pero los vehículos aún no están matriculados ni tampoco tienen pólizas de seguro, por lo que su distribución a las provincias con mayores índices de delincuencia deberá esperar al menos un mes más. Cada camioneta, que le costó al Ministerio del Interior $25.400, no vino equipada para patrullero. Se deben hacer entonces nuevos procesos de adquisición de balizas y sistemas de comunicación. Y el proceso de compra de balizas también ya se encuentran dentro de las fichas técnicas que están realizando la Policía Nacional.
$5 millones le costó al Estado este primer lote de camionetas. Una segunda entrega de 352 camionetas brandeadas se harían en noviembre y unas 400 más a finales de diciembre. Cuando estén listos serán distribuidos en Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y El Oro. Los 1.100 chalecos y los 5.000 cascos serán entregados a los grupos tácticos de la policía la próxima semana. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, llegó a la Corte Nacional para apoyar a Peter Calo, exasambleísta de Pachacuti, quien enfrenta un juicio por violación sexual. Issa acusó a la fiscal general de manipular la justicia y dijo que impulsará su juicio político en la próxima asamblea. Informa Jacqueline Rodas. Con una delegación de Cotopaxi, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, llegó a la Corte Nacional de Justicia en Quito para apoyar al exasambleísta de Pachacutic, Peter Calo, quien enfrenta un juicio por presunta violación sexual a una joven de 19 años y está por conocer su sentencia. La señorita que denunció se retractó. Pidió disculpas, dijo que no ha pasado, porque han sido novios anteriormente, que en términos éticos, en términos morales, ya tendrá que responder a su familia, pero en términos de delito sexual no existe. Pero la Fiscalía considera que sí hay pruebas del delito y pide a los jueces que lo condenen. Calo fue detenido en flagrancia en abril pasado en una hostal cercana a la Asamblea, tras una llamada al ECU 911. Ese día la joven declaró que el entonces legislador la citó para ofrecerle un trabajo y abusó de ella. Issa acusa a la fiscal general Diana Salazar de manipular la justicia en este y otros casos y anuncia que impulsará su enjuiciamiento y destitución apenas se instalen los nuevos asambleístas. Vamos a llevar a la Asamblea Nacional con toda la fuerza, con la fuerza que tengamos que hacer. Tiene que revisar los actos de la señora fiscal y vamos con todo. Tiene que ir a un juicio político. La audiencia de juicio en contra de Peter Calo sigue. El tribunal la reinstalará en los próximos días. El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Joe Biden, llegó a un acuerdo con la Unión Americana por los Derechos Civiles que prohíbe la separación de familias en la frontera durante un plazo de 8 años. Se trata de una medida que beneficiará a unos 5.000 niños. Cada caso deberá ser investigado y solo podrán ser separados si los padres representan un riesgo para la seguridad nacional o para el menor. Las autoridades también ofrecerán un estatus legal temporal a las familias migrantes separadas en la frontera con México entre el 20 de enero del 2017 y el 20 de enero del 2021, es decir, durante la gestión del expresidente Donald Trump. En Ecuador se registran 14 lenguas indígenas, 2 de ellas son consideradas extintas. Los datos del censo indican que hay una disminución en la población que interactúa con lenguas prehispánicas. Los resultados del censo evidencian la disminución del número de hablantes de lenguas indígenas. Representan el 3.3% de la población. De los 16.9 millones de ecuatorianos, 654.000 indicaron que el lenguaje con el que se comunican es el quichua, shuar, chachi u otro tipo. El Instituto de Estadística y Censos todavía no tiene un detalle del número de hablantes por cada una de las 14 lenguas nativas del país. Se conoce que el quichua es el más hablado. Hay 2 variantes, el de la sierra, localizado principalmente en Cotopaxi, Chimborazo e Imbabura, y el de la Amazonía, concentrado en Napo, Orellana y Pastaza. Mientras que el shuar ocupa el segundo lugar, hablado especialmente en Napo, Morona, Santiago y Zamora Chinchipe. En 2014, el Ministerio de Cultura publicó un estudio en el que estableció que había 688.000 hablantes de lenguas prehispánicas. 9 años después, se redujo en 34.000. Se están perdiendo las lenguas. Lamentablemente, lenguas como el paicoca, el baicoca, el aingae, es probable que en este siglo desaparezcan, ¿no? Entonces, ahí es importantísimo la fidelidad lingüística que tengan sus hablantes. El estudio estableció que 2 lenguas, el zápara y el cazacati en Pastaza, están consideradas extintas. Hoy hay esfuerzos por rescatarlas. Se tienen algunas gramáticas del ILB, por ejemplo, el Instituto Lingüístico de Verano, algunos documentos, grabaciones. Las principales amenazas para la desaparición de las lenguas se dan por presión de otras, como el castellano, que monopoliza la interacción de las personas. Además, afectan la discriminación y el racismo, la migración de personas nativas que pierden su identidad, la reducción de sus territorios y la falta de programas para su conservación.
¿Y qué pasará con la administración municipal de Durán tras la renuncia de la vicealcaldesa? ¿Cuál será su reemplazo? Los detalles. La policía realizó operativos masivos para hallar a personas reportadas como desaparecidas. En los 2 últimos comicios, 170 fueron encontradas, el 40% son menores de edad. Merlin Ochoa detalla que habían huido por maltrato físico, sexual o problemas socioeconómicos. Durante la primera y segunda vuelta de las elecciones anticipadas, la unidad de desaparecidos de la policía resolvió 170 casos en el país. Todas eran personas que habían sido reportadas por sus familiares y que fueron halladas por los agentes en los recintos electorales. Las motivaciones son varias. Tenemos problemas económicos, problemas sociales. En los menores de edad a veces se presentan los problemas académicos y ellos se evitan el tener que responder sobre alguna situación que pudieron haber pasado y se alejan. El 87% de los casos son voluntarios, es decir, que estas personas por decisión propia se fueron sin dejar rastro. Sin embargo, al existir un reporte, la autoridad designa a agentes para ubicarlas. 4 de cada 10 denuncias presentadas a la Fiscalía son menores de edad, quienes luego de ser hallados no quieren volver con sus padres. Por ello, el expediente pasa a la unidad de policía especializada en niños y adolescentes. Ellos hacen los trámites respectivos y si de ser necesario, incluso se llega a la internación de los menores en centros de acogida, sean estos estatales o particulares, ya con disposiciones de autoridades competentes. La policía también ha identificado que 8 de cada 10 casos se dan en las ciudades de Quito y Guayaquil y en las provincias de Cotopaxi y Los Ríos. Con este operativo denominado Reencuentro se busca finalizar las búsquedas que suelen tomar meses o años. El general Víctor Herrera fue posesionado como nuevo comandante de policía de la zona 8, que comprende los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón. Herrera, con más de 30 años de servicio, fue jefe de Quito y director de la Escuela Superior de Policía. Durante el evento se informó que 1.300 uniformados están asignados a custodiar arrestos domiciliarios y por ello, este viernes el ministro del Interior y otras autoridades se reunirán con el presidente de la Corte Nacional de Justicia para solicitar que limiten y revisen estas medidas cautelares. 13 esculturas de felinos forman parte de la exposición El Gaterío que se exhibe en el Museo Municipal de Guayaquil. Además, una obra que combina teatro, danza y performance se estrenará este jueves en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. Estefanía Arias con la agenda cultural. No hay nada mejor. Estas 2 amigas llenarán de glamour el Salón Julián del Parque Histórico en San Borondón, con la obra Pasión y Cabaret, que cuenta cómo ellas, con historias paralelas, se encuentran para superar el dolor por medio del canto, la música y el baile. Fue tan poco y sin embargo yo te amo. Con la actuación de Noral Marrif y Ana Paceri, la función será este miércoles 18 a las 20 horas. La entrada es gratuita. Los felinos han invadido el Museo Municipal de Guayaquil. Es la exposición El Gaterío, que comprende de 13 esculturas de 13 artistas plásticos que fueron convocados para intervenir estas piezas, realizadas por Diego Cuesta, que fusionan arte, activismo y comunidad. La muestra busca honrar la coexistencia entre humanos y los gatos callejeros de la ciudad. Va a ser una subasta de cada gato y ese dinero que se recoja va a ir a la Fundación Rescate Animal. La exhibición estará abierta al público de forma gratuita hasta el 28 de octubre, de 9:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Esta obra, que combina teatro, danza y performance, se estrenará este jueves 19 en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. Kintsukuroi es un proyecto escénico dirigido por Pablo Roldán, que se desarrolla dentro de una enorme caja metálica o conejera. En este espacio se desenvuelven 4 DJs, bailarinas, intérpretes y un conejo. Las funciones serán el jueves 19 y viernes 20 a las 19 horas.
¿Y cómo se elabora la panela, la tradición familiar que se mantiene viva en comunidades de Carchi, Manabí y Esmeraldas? Te contamos al volver. Hay incertidumbre política en Durán tras la renuncia de la vicealcaldesa. Ahora el Consejo Cantonal deberá elegir a la nueva autoridad entre las 5 concejales. Diego Cuenca explica la compleja administración. Administrar el municipio de Durán cada vez es más difícil para el alcalde Luis Chonillo y sus 11 concejales que ahora tienen que resolver quién ocupará el cargo de la vicealcaldesa correísta Kelly López Mancero, quien renunció este martes debido a presuntas amenazas, a pesar de que la policía nunca recibió una denuncia. Si es que ha puesto la denuncia en fiscalía, obviamente que habrá canal de investigación. Todos los que nos piden análisis de riesgo y el análisis de riesgo justifica el número de policías o la modalidad de la seguridad, nosotros estamos prestos para poder servir. El hecho agravó la incertidumbre política en el Cabildo, donde los únicos que acuden son los ciudadanos a realizar trámites, mientras que las autoridades no asisten, solo trabajan vía telemática. Estamos quedándonos sin autoridad por el mismo motivo de los crímenes. Ahora el Consejo Cantonal debe elegir una nueva vicealcaldesa entre 5 mujeres concejales. 3 de ellas son del Partido Social Cristiano y otras 2 de la lista 150, el partido político con el que Chonillo llegó a la alcaldía. Sin embargo, entre las ediles hay dudas y temor para aceptar un eventual cargo en medio de la violencia criminal. En el posible escenario que ninguna de ellas quiera asumir ese cargo, el Consejo Cantonal se enfrentará a un problema, porque en este caso, el Código de Ordenamiento Territorial COTAT obliga a que sea una mujer la segunda autoridad municipal. Y si no es así, se deberá buscar la forma de elegir entre sus 5 concejales. San Borondón fue la sede de la Cumbre Nuevas Fronteras Educación 360, un evento que contó con expertos de 16 países y destacó la importancia de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Informa Bessie Granja. La robot humanoide Sofía llegó hasta el escenario captando miradas de asombro de quienes se congregaron en el Centro de Convenciones de la Universidad de Espíritu Santo en San Borondón. Familiar. Su viaje lo hizo desde Arabia Saudita porque es parte de los 280 expertos de 16 países que fueron invitados a la Cumbre Nuevas Fronteras Educación 360, que se cumple por primera vez en el país con el apoyo de instituciones gubernamentales. Hoy ella habló sobre inteligencia artificial y cómo es necesario preparar a las nuevas generaciones para los empleos del futuro. Mientras exploramos estas nuevas fronteras de la educación, debemos también abordar los desafíos y responsabilidades que esto conlleva. La ética en la inteligencia artificial es crucial. Debemos garantizar que los sistemas de IA sean transparentes. Nuevamente, la educación es fundamental. Debemos preparar a los estudiantes para trabajos que aún no existen. Sofía fue desarrollada por la compañía con sede en Hong Kong, Hanson Robotics, y fue la invitada especial a este evento. La ministra María Brown destaca que en esta cita se buscarán espacios para debatir las oportunidades que trae la inteligencia artificial en el aprendizaje. La tecnología es construida por los seres humanos. La información que Sofía maneja el día de hoy fue construida e investigada por personas. Y nosotros como seres humanos lo que tenemos que hacer es buscar cómo utilizar ese recurso para hacer más eficiente nuestro trabajo. La cumbre, que se realizará hasta el 20 de octubre, incluye una competencia internacional denominada Reto Marte, que desafiará a estudiantes de universidades de 4 países a proponer soluciones innovadoras para la vida en el planeta rojo.